Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Nos encontramos en la clase de farmacología. En clases anteriores iniciamos una revisión de lo que son las dislipidemias, ¿sí? O los incrementos de los niveles sanguíneos de algunos lípidos, tales como los triglicéridos y el colesterol. Entonces, hasta el momento empezamos a revisar los diferentes tipos de lípidos, ¿sí?, según su función, que algunos son estructurales, se forman parte de membranas celulares, otros funcionan para crear hormonas, ¿sí?, y otros simplemente sirven como reserva de calor, reserva calórica. Entonces empezamos a ver su metabolismo, porque pues vamos a revisar primeramente la patología, qué es una dislipidemia, que se altera fisiológicamente en una dislipidemia, y pues posteriormente pues ya veremos sus factores de riesgo, los tipos de dislipidemias, las complicaciones, ¿sí?, todo lo referente para posteriormente analizar el tratamiento que se debe de dar en una dislipidemia y así comprender más fácilmente los mecanismos de la farmacocinética y la farmacodinámica que pueden tener los hipolipemiantes, ¿sí? Ahora bien, mencionamos que había dos principales, los triglicéridos y el colesterol, ¿sí? Siendo para su uso, pues, tenemos los fibratos para los triglicéridos y las estatinas para los colesteroles. Entonces empezamos a revisar a los triglicéridos en la clase anterior y nos quedamos en este apartado de sus funciones. Rápidamente se las voy a repetir. Una es de combustible, o sea, se utiliza o se almacena en los adipocitos como grasa que se va después posteriormente a degradar en otros elementos para generar energía. Se puede utilizar para formar tabiques o divisiones, o sea, la compartamentalización y defensa de órganos y tejidos. Entonces sirve para separar unos tejidos de otros o unos órganos de otros, almacenado en forma de grasa, ¿sí? Además, esta grasa almacenada también nos sirve para conservar el calor corporal. Y por último, pues también, como es la grasa que se almacena en ciertos puntos, también le da forma al cuerpo. Entonces, por ejemplo, pues no tenemos igual de distribuida la grasa un varón que una mujer. No está distribuida en los mismos lugares, ¿sí? Es lo que le da las diferentes formas a los diferentes cuerpos. Aunque pues en la distribución de la grasa no es precisamente como que exclusiva de un género o de otro. Por ejemplo, hay una distribución ginecoide, ¿sí?, que es con más grasa distribuida en las caderas, abdomen y caderas, que puede ser también vista en un varón, pero se llama ginecoide. Tiene una forma afeminada o femenina, pero puede verse tanto en un varón como en una mujer, ¿sí? Entonces la distribución grasa va a variar de un individuo a otro, dándole diferentes o diversas formas al cuerpo. Ahora, en la siguiente escala, en la siguiente curva, lo que observamos es cómo entre más se incrementa el colesterol, más riesgo relativo tenemos. O sea, un riesgo relativo. No tenemos una patología como tal, sino una posibilidad de presentar algunas patologías. Entre más elevado el colesterol, más riesgo relativo tenemos. Si el colesterol se mantiene por debajo de 150, el riesgo relativo pues, se va a mantener en ceros, ¿sí? A partir de 150 en adelante, el riesgo relativo va a irse incrementando poco a poco, ¿sí?, hasta un máximo de 4 a nivel de 300 miligramos sobre decilitro. Este es particularmente cierto para las enfermedades cardiorrespiratorias o cardíacas o cardiopatías y algunas enfermedades de la coagulación como las trombosis, ¿sí? O puede ser, por ejemplo, puede ser también aterosclerosis, que es una oclusión de un vaso sanguíneo que no solamente nos afecta al corazón, sino puede afectar a otros órganos tales como el aparato digestivo, los riñones, el hígado, el cerebro, puede afectar cualquier parte. La aterosclerosis puede afectarnos cualquier parte que esté irrigada por una arteria.
Ahora, recuerden que vimos varios tipos de lipoproteínas. Las lipoproteínas sí van a ser encargadas de transportar estos lípidos, ¿sí? Porque no se mueven, no tienen afinidad por el plasma, porque el plasma está construido a partir de agua y proteínas, y las grasas pues son hidrofóbicas, entonces no se movían con facilidad, a menos que estuvieran asociados a grandes complejos que les permitan el transporte. Entonces, estas lipoproteínas que se forman por proteínas y grasas en grandes complejos van a cambiar de nombre, pues hay de gran densidad, de mediana densidad y de baja densidad, así como los kilomicrones. ¿Sí? Ahora, tenemos primero los LDL. Los LDL son las lipoproteínas de baja densidad. El LDL es un acrónimo en inglés. Entonces, Low Density Lipoprotein. ¿Sí? De aquí en adelante pues lo vamos a abreviar como LDL. Ahora, en cuanto a su importancia del LDL, la acumulación de este en el plasma nos va a acabar generando depósitos de colesterol en la pared de las arterias, ¿sí? Como es difícil de transportar, entre menos sea la densidad, esta pues se puede ir como que pegando a las paredes de las arterias, lo cual se va a generar también por la oxidación del LDL, un proceso de degradación a final de cuentas. Entonces se va a ir uniendo a las paredes y de aquí, de este mecanismo, es donde sacamos la fisiopatología de la ateroesclerosis, ¿sí? La formación de una placa de ateroma. Ahora, el LDL oxidado va a generarnos una unión, esto de scavenger, no le hagan caso, esto es un mecanismo inmunológico de los macrófagos. Los macrófagos son células de defensa, células leucocitarias, que su función es cuando encuentran una partícula extraña o algo que no debería estar en el organismo, tratan de comérselo para degradarlo, ¿sí? Entonces, el LDL oxidado se va a unir al macrófago que va a intentar como que deshacerse de él, pero pues la lipoproteína es mucho más grande y es difícil como si lo de procesarla por un solo macrófago. Entonces se va a generar una cosa que se llama célula espumosa, que eso no es más que un macrófago con un LDL oxidado en su interior. Esto es lo que va a conformar el núcleo de las placas de ateroma. ¿Sí? En la aterosclerosis es la etapa inicial. Entonces ese LDL oxidado va a generarnos una reacción con los macrófagos, lo cual va a dar inicio a la formación de las placas de ateroma. Entonces, obviamente, pues vamos a tener que niveles elevados de LDL en plasma van a estar asociados directamente con la presencia de enfermedades ateroscleróticas. Entre más LDL, más riesgo de aterosclerosis. Y entre más alto el LDL, más grave la aterosclerosis. ¿Sí? Entonces, esta va a ser... esta aterosclerosis, como le digo, pues puede estar presente en cualquier vaso sanguíneo de cualquier parte del cuerpo. Por tanto, los niveles altos de LDL van a ser parte de los criterios de riesgo coronario porque va a ser una de las determinantes más importantes, si no es la que más, en la patogenia, en el origen de las enfermedades coronarias, o sea, en las patologías en las cuales se puede obstruir una arteria coronaria, que obviamente pues si se obstruye no es lo mismo que se obstruya una arteria de un dedo que tiene circulación alterna, que a lo mejor no pasa nada, a que se obstruya una arteria en el corazón que alimenta el corazón o una arteria en el cerebro que alimenta alguna parte del cerebro. Entonces, los niveles del LDL son factores de riesgo para enfermedades coronarias que son muy graves, pueden ser mortales, y enfermedades cerebrovasculares que también pueden ser muy graves y traernos secuelas importantes para nuestro paciente. Entonces, por ejemplo, aquí hacemos un pequeño apartado, digo, para que sepan por qué es delicado o peligroso que un paciente tenga niveles altos de colesterol o triglicéridos en sangre. Entonces, por ejemplo, en este esquema lo que observamos es un proceso de formación de una placa de ateroma. ¿Sí? En la primera imagen lo que observamos es un vaso sanguíneo limpio, sin nada que interrumpa el flujo sanguíneo. En la segunda
ya observamos la formación de la placa de ateroma, ¿sí? Ya se han ahí conjuntado tal vez varias células espumosas que empiezan a formar esta placa. Si se fijan, pues del calibre de una a otra ha disminuido un poco, pero no es lo suficiente como para que el flujo tenga algún problema. En la tercera ya tenemos una placa fibrosa, porque resulta que ese macrófago con ese lípido pegado a la pared va a generar una reacción inflamatoria. Por quimiotaxis, esa reacción inflamatoria va a empezar a generar una especie de cicatrización de fibra, de tejido fibroso alrededor de la placa, del núcleo de la placa de ateroma, lo cual disminuye aún más el diámetro. Los diámetros los podemos ir observando aquí arriba, ¿sí? Si se fijan, en cada estadio el diámetro ha disminuido cada vez más. Después de la placa fibrosa tenemos instalada ahora sí la placa ateroesclerótica. ¿Por qué? Porque ese tejido fibroso se va a endurecer más, y un tejido rígido o duro es fácil de romper, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que circule sangre por un vaso libre que por un vaso que ya tiene una placa ateroesclerótica, ¿sí? Ahora, como les digo, esa parte dura de la placa es fácil de romper, lo cual pues nos puede liberar ciertas sustancias inflamatorias o que pueden promover la coagulopatía, generándonos un coágulo que va a obstruir completamente el vaso. El vaso va a estar obstruido en parte por la placa y en parte por el coágulo, ¿sí? Además, recuerden que los vasos sanguíneos son dinámicos. Constantemente a lo largo del día se están contrayendo y se están relajando. Entonces, por ejemplo, un vaso con una placa aterosclerótica va a estar obstruido en gran porcentaje. En este caso vemos un porcentaje mayor al 50%. Entonces, si ese vaso constriñe demasiado, se va a tapar, ¿sí? Se va a tapar. Y si se relaja, pues va a permitir un flujo sanguíneo mucho más adecuado. Ahora, si se rompe la placa de ateroma, entonces vamos a generar un coágulo que va a obstruir completamente, independientemente esté dilatado, contraído o en el estado en el que se encuentre, ¿sí? Esto nos puede llevar a varias patologías, de las cuales pues primero tenemos la angina de pecho, que no es más que un dolor transitorio por la obstrucción del vaso. Esta puede ser estable o inestable, eso lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos un infarto como tal, que es una obstrucción total que no ha cedido, no se quita, sigue ahí. Si es en un vaso muy importante, eso nos puede generar la muerte de nuestro paciente. Y si el vaso sanguíneo no es en el corazón, pues nos puede generar un accidente vascular cerebral, cuya gravedad y secuelas van a depender de la región en donde se haya infartado la arteria. Ahora, los infartos no son nada más del corazón. El nombre completo es infarto agudo al miocardio, ¿sí? Un infarto es la obstrucción de una arteria. Entonces se tapa la arteria y todo el territorio que esta arteria alimentaba va a ser el territorio que va a estar infartado, ¿sí? Ahora, los factores de riesgo para presentar esta patología. La edad, primero, porque en personas mayores también se presenta una cosa que se llama arterioesclerosis, o sea que la arteria se pone rígida, se pone más dura, entonces no va a dilatarse con facilidad, lo cual eso facilita que se obstruya. El sexo principalmente son en las mujeres, sexo femenino, porque de por sí ellas ya manejan otros niveles de colesterol y el colesterol está formando parte de la fisiopatología de estas placas. Antecedentes familiares. Los antecedentes familiares, por ejemplo, tenemos pacientes que ya de por sí tienen un error genético en el metabolismo y ellos ya producen niveles elevados de colesterol, entonces manejan niveles o cifras altas tanto de colesterol como de triglicéridos, ¿sí? Otro factor de riesgo, los factores de riesgo coronarios, son factores de riesgo que nos pueden llevar a cardiopatías, tales como la angina de pecho o el infarto. Estos factores de riesgo coronario son 5 factores de riesgo coronario, aparte de los que acabo de mencionar, que son cifras de colesterol elevadas, ¿sí? El tabaquismo, un paciente que fuma va a estar en un estado de vasoconstricción o vasoespasmo crónico. La hipertensión arterial, que también es un vasoespasmo crónico. La diabetes mellitus, obesidad y el sedentarismo. Por lo pronto aquí terminaríamos la clase. Continuaremos mañana
Vamos a ahondar un poco más en esos factores de riesgo y continuamos hablando de las dislipidemias.